está con nosotros en esta noche, ¿verdad? Vamos a leer la santa palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Juan. Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer, hermanos, del capítulo 6, versículo 11 al 14. Y luego después del 24 hasta el 29. Aleluya. Leamos del 11 al 14. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Versículo, dije, ¿cuál, hermanos? 24 al 29, ¿verdad? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. También, hermanos, leamos, dando vuelta aquí del 59 al 66. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hasta el 69. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tomen asiento, hermanos. Mis hermanos, este tema lo titularemos: los que le siguen y los que no le siguen. En el ministerio del Señor, al principio de su ministerio, hermanos, en la zona de Galilea, ahí donde está el mar, precisamente de Galilea, y Capernaum, que era una ciudad portuaria, en donde está empezando el ministerio del Señor Jesús. Aquí es donde, hermanos, hay una gran multitud. Al empezar el capítulo 6, dice que le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y dice, hermanos, que entonces, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y, hermanos, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y eran aquellos, dice, versículo 10, dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones.
el Señor hace este gran milagro, hermano, de la multiplicación de los panes y los peces. 5 panecillos y 2 pececitos. Y dice aquí que al siguiente día, en el versículo 22 donde leímos, hermanos, pues aquella multitud lo sigue al Señor, se traslada hasta donde está el Señor, preguntan por Él, y fíjense que el Señor Jesús es la verdad, hermanos, gloria a su nombre. Él les responde, hermanos, cuando fueron a buscarle, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense, le están haciendo una pregunta, y el Señor les dice, ustedes me vienen a buscar, no por las señales que yo hago, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y este grupo, hermanos, se ve inmediatamente que sí siente afecto por el Señor, apreciación, reconocimiento, porque en el versículo 14, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Están reconociendo que es el Mesías. Es el tipo, hermanos, entonces, de la persona religiosa que cree en el Señor Jesucristo, pero que tiene una inclinación materialista hacia Él, ¿verdad? Siente afecto y siente simpatía y reconoce su divinidad no por las cosas espirituales, no por el valor, hermanos, de la comunión con Él espiritualmente, sino por una relación, hermanos, de beneficios materiales. Por eso el Señor les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Aleluya. Significa actívate, tú muévete religiosamente, en el sentido de buscar a Dios. Trabaja, gasta energías, pero muévelas por las cosas eternas, por una relación conmigo espiritual. Y esto se comprueba al dar vuelta al pasaje, hermanos. Cuando ya llega a la sinagoga de Capernaum, les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y dijeron, pues, ¿qué es esto, no? La iglesia de Roma ahí se basa para su doctrina de la transubstanciación, hermanos, cuando dice que el vino se convierte en la sangre del Señor, se transforma en la sangre del Señor por la oración del sacerdote, y el pan se transforma verdaderamente en su cuerpo. Claro que esto es una fantasía, hermanos, respetuosamente lo digo, porque aquí el Señor mismo se encarga de decir, cuando en el versículo 60 dice, al oír muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Pues eran 5,000, era una gran multitud, miles eran los que seguían caminando, lo fueron a buscar, y entonces dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo el Señor en sí mismo que murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y les da a entender, hermanos, en el versículo 63, les interpreta lo que quiso él mismo decir, el Espíritu es el que da vida. O sea, la carne para nada aprovecha. Estaban entendiendo mal, como que se lo habían de comer físicamente a él para poder vivir. Digo, no. Les dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, pues eso sería una cosa temporal. ¿Qué tanto se beneficiarían con su carne de él, verdad? Dice, las palabras que yo os he hablado, esas son la carne, esas son la sangre, porque es en un sentido figurado, hermanos, la palabra de Dios es pan de vida, la palabra de Dios es alimento espiritual, la palabra de Dios es su verdad. El que la recibe y la acepta y camina con ella, hermanos, come su carne, come su sangre y tiene vida eterna. Aleluya. Y entonces, hermanos, en el texto 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ahí es cuando, hermanos, ya no le siguen, ¿verdad? Ante esa realidad tan fuerte, hermanos, de una decisión verdadera para seguir al Señor, de una entrega total del alma y del cuerpo para Él, ya no le siguieron, hermanos. Entonces le dice al cuerpo apostólico,
les dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como los fenómenos de la masa, hermanos, es que la tendencia humana por imitación y por efecto, vamos a decir por un aspecto de una inercia, ¿verdad? Cuando una masa corre hacia allá y quedan pocos aquí, pues casi todos quieren irse con la masa. Son efectos de, hermanos, psicológicos, naturales, y que el Señor, conociendo todas las cosas, al ver el efecto que esos miles lo abandonan, aprovecha el Señor para decirles, para que expresen ellos, hermanos, también su voluntad y decisión de seguirle. El Señor ya lo sabía, ¿verdad? Por eso les dice, ustedes también quieren irse. A mí nadie me sigue a fuerza. A mí el que me siga tiene que ser, hermanos, por una gratitud natural, en que, hermanos, el ser, cuando nosotros estamos pensando en lo que es la gratitud, sabemos, hermanos, que es una obligación moral. Alabado sea Dios. Porque, hermanos, el amor de Dios tiene poder y autoridad para forzar nuestra voluntad, pero es un peso agradable, es un forzamiento, hermanos, en que ahí es la ley moral. No podemos ir contra la verdad. Cuando Dios nos muestra su amor, no podemos decir que no nos ama. Y es cuando el peso moral de Dios tiene la autoridad. Autoridad, hermano, ya sabemos que es derecho o poder de mandar o de hacerse obedecer. Nuestro Dios sabía que las almas que quieran salvación sinceramente le iban a amar por propia voluntad, por el peso inmenso de su amor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y ese peso inmenso de su amor, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, nos conquista, nos presiona. Es un poder, una autoridad perfecta de Dios moral que nos obliga, nos forza, pero en un sentido en que nuestra voluntad lo hace, y es cuando la gratitud se expresa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A su nombre, gloria, hermanos. Hermanos, cuando estamos pensando en que la obligación moral se impone a nosotros por una exigencia de la verdad divina, el amor perfecto de Dios a nuestra conciencia y que sujeta a nuestro libre albedrío. Cristo es el gran conquistador. Su amor conquista, porque tiene la autoridad moral perfecta y porque tiene el poder de sujetar, ponerle un límite a nuestro libre albedrío, para que nosotros reconozcamos que solamente Él es perfecto en amor, que solamente Él es digno que le alabemos, que solamente Él es digno de ser seguido, solamente Él es digno de ser servido, solamente Él es digno. Gloria a Él para siempre. Aleluya. El amor de Dios tiene esa fuerza de que hace que se le dé crédito al Señor Jesucristo, porque tiene, hermanos, ese poder. Cuando nosotros tenemos creencia o confianza en el Señor, es por su comunión de amor, y es cuando crédito en esta acepción significa tenemos la confianza en Él. Jesucristo es digno de crédito perfecto, digno de creer en Él en todas las cosas. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Y hermanos, ¿acaso, dice, queréis ir también vosotros? Respondió Simón por el cuerpo apostólico y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Fíjense cuánto dice ahí. Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tu amor nos circunda. No podemos elegir a nadie más. No hay nadie más digno de darle el alma más que tú. Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Tú eres el pan de vida. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Rey y Señor. Solo a ti seguimos. Aleluya. A su nombre, hermanos, la gloria. Cuando estamos pensando, hermanos, nosotros en el aspecto de la vida cristiana,
estamos nosotros pensando, hermanos, que por eso la Biblia nos habla, hermanos, con tanta verdad, como el encanto de Satanás, uno de sus encantos malignos, es aprovechar los grupos sociales cristianos, los medios sociales cristianos, para contaminar. Hay un razonamiento aquí. Cuando empezaron a irse de esos miles, 10, 30, 40. Fíjense, causa un efecto, hermanos, de atracción negativo, y entonces se empiezan a apartar del Señor, se empiezan a contaminar, sí, del mismo espíritu, de apartarse del Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, ahí es cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 119, 41, no, 62. Compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Y dice en Hebreos 10, 38 y 39, que si alguno se apartare no agradará a mi alma, dice San Pablo, pero nosotros no somos de los que se apartan para perdición, sino que nosotros seguimos fieles para ganancia del alma. Demos un gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, estamos nosotros pensando que cuando la decisión de seguir al Señor es completa, hay una definición, es cuando la palabra del Señor, ahí está el cuadro, ¿verdad? El que come mi sangre, bebe mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida en mí. El apóstol responde por eso, solo tú tienes palabras de vida eterna. Los cristianos, hermanos, somos los que para el mundo, claro, no podemos ser comprendidos. En San Juan 15, 18 y 19, el Señor les dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y qué es el mundo? Es el cosmos, dominado de Satanás, hermanos, los ámbitos donde el espíritu, hermanos, de la concupiscencia, el espíritu de la sensualidad, porque en la epístola de Judas, versículo 19, el apóstol menciona precisamente que este fenómeno está en la iglesia primitiva, hermanos, y dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Y la palabra sensualidad, hermanos, significa inclinación a los placeres sensibles. Significa, hermanos, la actitud que consiste en atribuir importancia excesiva a los placeres de la carne, los placeres de los sentidos. Sensualidad, hermanos, aquí en este aspecto espiritual, son los que en su debilidad se dejan dominar, hermanos, por las cosas pecaminosas, por su sentir carnal. Significa, hermanos, que frente al dominio de sí mismo, su espíritu es débil y la carne gobierna. Significa lo que dice en Romanos 5, capítulo 8, versículos 5 y 9, dice: porque son los que son de la carne, de las cosas de la carne se ocupan, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y hermanos, ¿qué es esto entonces? Este grupo de los que le siguen son los que se niegan a sí mismos, y dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo, los que quieren seguir a Cristo, son los que crucifican su carne en sus pasiones y deseos. Son los que van aprendiendo, hermanos, a tener el dominio de sí mismos para gloria del Señor, para testimonio de su evangelio y para que sean luces en este mundo. ¡Aleluya! A su nombre, hermanos. En la epístola a los Efesios, cuando dice la Biblia en el capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche:
pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, a cristianos. ¿Quién alaba su nombre? Hermanos, no nos asusta el mal, vivimos en el mundo. Dijo el Señor en San Juan 17, 14 y 15, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios está con nosotros, hermanos, el que sigue orando por nosotros a la diestra del Padre. Y los cristianos, estos que no siguen al Señor, indudablemente son los tipificados en los que se van al mundo. Entre nosotros los cristianos, para conocimiento de los que se van a bautizar, porque el domingo voy a dar otra plática sobre el bautismo antes, en la misma escuela dominical, hermanos, final a nuestros hermanos y hermanas que van a bautizarse. Entre cristianos, los que se van a bautizar, nosotros no tenemos pláticas de fornicación. Sabemos, tratamos problemas múltiples los pastores, pero nosotros no somos como los del mundo. Un cristiano no fornica. Eso es pecar contra Dios, usar el sexo antes de que el hombre se case. El sexo en el matrimonio es santo, es establecido por Dios, pero fuera del matrimonio es pecado. Y los fornicarios adúlteros los juzgará Dios. Si están así, al morir se van al infierno. El mundo está lleno de fornicación. Tristemente, hermanos, lo digo porque no está familiar de esta persona, de esta hermana nuestra, hermanos. Hace meses, aquí, un mismo hijo de evangélico, sí se metió con una jovencita, la sedujo. Está en Estados Unidos, qué bueno. Pero este jovencito que, pues sí ha oído el evangelio, pero no le ha entregado su alma a Cristo, pues yo sin saberlo, cuando me dice su familia, le dije, díganle a esta hermana, después platiqué con ella, le dije que ese hombre es un fornicario, que se aprovecha de la situación social cristiana y también de la debilidad, de la ingenuidad de una señorita que se deja seducir. Y entonces, hermanos, no nos asuste eso, porque en Estados Unidos casi todas las jovencitas adolescentes ya no son vírgenes. Eso lo vemos en la prensa continuamente, en las estadísticas. Ya Satanás ha corrompido a tal grado a los jóvenes que, hermanos, aún dentro del cristianismo, porque los templos son lugares públicos en donde estamos los convertidos por la gracia de Dios, testigos del poder de Jesucristo, pero que también puede estar cualquier persona, porque nosotros nunca vamos a correr a nadie. Dios es amor, quiere que las almas sean salvas, pero los templos son lugares públicos en donde el diablo aprovecha el círculo social cristiano para tratar de hacer lo que hizo con Corintios capítulo 5. Estaban permitiendo ahí a uno que era miembro de la iglesia y tenía a la mujer de su padre, dice la carta de los Corintios 5. Y San Pablo hace un juicio desde Éfeso y le dice, contados ustedes y mi espíritu, ese es cortado. No es cristiano, no tiene comunión con nosotros. Y hermanos, es cuando dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Quitad a ese malo de entre vosotros, porque la Biblia, hermanos, cuando nosotros nos vamos a bautizar, significa que tomamos el uniforme oficialmente de cristianos para dar testimonio de su poder mientras vivamos. Y es cuando termina diciéndoles, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Nosotros saludamos a todo mundo, pero a uno que ya siendo bautizado, que llamándose hermano, por eso es cuando ya uno es bautizado, fuere fornicario,
ese se le dice: tú ya no eres hermano. ¿Te invito a comer? No. ¿Ven a mi casa? No. Y da efecto este juicio de San Pablo en la iglesia, porque en la segunda carta se ve que se arrepintió en el capítulo 2. Y San Pablo dice: recibidlo. Porque dejó la mujer, se arrepintió, pidió perdón. Y dijo: recibidlo. A que ustedes perdonen, yo también. Surtió efecto la disciplina cristiana. Ser cristiano es un soldado disciplinado y con una alta disciplina de Dios. Alabe su nombre. Hermanos, mientras yo no lo sepa, pues yo no actúo. Y le doy gracias a Dios que no son tantas veces las que tengo que hacer eso. Pero si alguno entre nosotros, siendo bautizado, fornica o adultera, tengo que ir a hablar inmediatamente. Sí, que se arrepienta de su maldad. Que mientras no lo haga, no es hermano. Y va a ver, si no se arrepiente, que el Dios Santo le va a llamar la atención. El cristianismo es ser de Cristo, seguir al Cristo vivo. Es el evangelio de la santidad en medio de un bautismo del agua por la palabra. Gloria sea su nombre. Para presentársela para sí una iglesia que no tenga mancha de arruga ni cosa semejante, dice la carta a los Efesios. Y aquí, hermanos, cuando sigue diciendo la Biblia, ni palabras deshonestas, que no haya entre nosotros ni necedades ni truanerías. Truanerías son engaños, son a veces, hermanos, pues que me ven a una cosa que no sirva, y ya exprofeso me quieren engañar. Entre cristianos no debe haber cosas chuecas, torcidas, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aleluya. Hermanos, ¿qué es esto? Respetuosamente lo digo porque es doctrina para uno que se quiera bautizar. Un cristiano no debe andar en billares, nunca, ni en cantinas, ni en fiestas públicas donde estén los hombres de pecado, porque nos asusta eso. No nos asusta, porque la Biblia nos dice que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, y tenemos que andar como hijos de la Biblia, hijos de luz. Alabado sea su nombre. ¿Qué problema hay de unas bolitas que ruedan en un cuadro que se llama billar? Ningún problema, son unas bolitas. Yo fui del mundo, hermano, yo me crié en el bajo mundo. San Juan de Dios con todos sus vicios, billares, cantinas. Yo ahí habité. En los billares reina Satanás. Ahí es donde se juntan los mafiosos. ¿Cuántos yo conocí? Por docenas, ladrones, asesinos. Ahí conocíamos a todos. Lugar favorito para que se junten los que van a planificar asaltos y robos, vender las drogas. Donde se juega, hermanos, muchos van a mantenerse de ahí. Viven muchos de los billares, hermanos, jugando el sencillo dominó. Eso viven muchos, la ambición en los ojos, Satanás reinando en esas conciencias, vicio. No, nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Alabado sea su nombre. Hermanos, con mucho respeto, en los lugares de público donde sea de paga, cines, teatros, nosotros no tenemos nada que hacer. Que es una obra muy buena. A mí me gusta la música clásica, pero no es la obra la mala. En los lugares públicos, hermanos, los cristianos
lugares de paga, por eso no vamos, espectáculos. Y nosotros mostramos al mundo, somos deportistas, pero no en lugares donde se tiene que pagar para entrar. Podemos jugar fútbol en llanero, en las canchas, en los clubes, los deportes, podemos practicarlos. Pero un cristiano tiene que ser sabio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, versículo 15, no como necios. Necios significa ignorantes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Hago saber, para que lo corran la voz a sus hijitos, entre nosotros, por sabiduría de Dios, el tiempo que vivimos, los adolescentes, 12, 13 años, 14, van saliendo los potenciales del sexo en el ser. ¿Por qué hay tanto fracaso en las naciones del primer mundo? Porque en la supuesta libertad, los padres han perdido la sabiduría y la autoridad moral. Y eso, hermanos, de estar pensando, ¿verdad? Hay que darles confianza a los jovencitos. A esos no. Ahorita es la edad del toque. La concupiscencia natural de la carne, hermanos, es una potencia en el hombre y la mujer. ¿Cómo vamos a andar juntando los sexos? Dejarlos solos. Entre nosotros, ningún grupo mixto puede andar solo de jovencitos, ni debe, ni a ningún lugar. Si no van personas mayores con ellos, no somos ingenuos. Las potencias sexuales ahorita, hermanos, es el jovencito quiere tocar, en la confianza empiezan los toques. Aquí en esta iglesia y en muchas partes hay jovencitas que ya no son vírgenes, y hay jovencitos que tampoco son vírgenes, varones. ¿Cómo vamos a juntar nosotros o a soltar sexos mezclados en esas edades? ¿Es mandarlos a que se quemen? No. El mundo lo hace, que lo haga. Por eso está el gran fracaso de este mundo. Los cristianos tenemos la mente de Cristo. Entre nosotros quieren reuniones sociales, jovencitos, júntense con varones. Jovencitas, júntense con jovencitas. Mixtos, no. Ningún paseo, ninguna reunión social permitimos que anden solos. Y eso por la Biblia. ¿Quién da gloria a Dios? No por capricho ni torpeza, porque debo decirles por tristeza, no les voy a dar nombres nunca, hermanos de aquí, un varón X ya mayor, recuerdo que le dice a mi hijo, uno de mis hijos, cuando estaba joven, antes de casarse, dice: tú ten muchas novias, tú experimenta, para que después no fracases, primero conoce una, otra. Ay, qué buenos consejos. En Estados Unidos he leído, hermanos, un obispo católico que propuso que los jovencitos debían tener experiencia sexual para que entraran maduros al matrimonio. Un obispo romanista en Estados Unidos. ¿Qué consejos? Amigos del diablo. Porque el Señor Jesús es el santo de los santos y su iglesia debe ser santa en medio de un mundo corrompido. ¡Cristo vive! A su nombre, hermanos. ¿Cómo vamos nosotros con el aspecto de darles confianza, a soltar las potencias sexuales que anden juntas? Ese es un gravísimo error. No, nosotros no lo hacemos. Mis hermanos, aunque seamos muy decentes, muy cristianos, las potencias sexuales cuando se acercan, se hablan o se tocan, todos los argumentos son ingenuos. No hay jovencito que pueda vencer a su potencia sexual en su desarrollo.
Y muchos grandes muchas veces no pueden y fracasan, menos esos pequeños a esa edad. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que el diablo está para destruir, robar y matar, pero el Señor Jesús está para que tengamos vida y vida en grande abundancia. Un gloria a Dios, hermanos. Esta semana que viene voy a un pueblo, hermanos, a una iglesia nuestra. ¿Por qué? Porque en la reunión de pastores me fue dicho que la encargada de la sociedad de jóvenes, en la noche ella abrazada besándose con el novio en la calle. Dicen, le dicen por favor al pastor porque no vino, la semana entrante voy y vamos a quitar a esa joven inmediatamente. ¿Por qué? Porque el noviazgo cristiano no es como el mundano. El pacto preparatorio para el matrimonio no es un tocadero de carne, ni es andar probando los cuerpos. Que se bese el mundo, que se besen. El abrazo y el beso son parte del matrimonio, no del noviazgo. Porque el cristianismo es el ejemplo ante los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. El novio y la novia cristiana dependen de Dios y su palabra, y se respetan, y hacen un pacto de amor preparatorio al matrimonio. Precisamente, ahí está, ese pacto es que no van a hacer lo mismo que el mundo. Ese pacto es de santidad, ese pacto es de un amor verdadero para llegar a ser esposas, y ahí está el respeto. Se pueden tomar de la mano. Yo lo hice así con mi esposa, yo vine del mundo, y Dios está presente y lo sabe, y le dije, mira, novia, yo vine del mundo, le dije, nuestro pacto va a ser cristiano, nunca te voy a besar, porque soy cristiano, te tomaré de la mano, es lo único que voy a hacer, y no porque no pueda, sí podría, vengo cansado de esas cosas, pero ahora soy cristiano, y quiero delante de Dios hacer su voluntad. El noviazgo cristiano no es para estarse abrazando y besando. ¿Por qué voy a abrazar lo que no es mío? Mi esposa, cuando ya Dios nos une, ya es mía. Puedo abrazarla, besarla, tocarla, porque Dios me la ha dado. Pero el mundo, hermanos, en la concupiscencia, está tomando lo que Dios no le ha dado. El mundo vive en las pasiones de la carne, en una concupiscencia tremenda, y como eso se ve por todas partes. El diablo le dice a muchos cristianos, mira, pareces tonto, escógete una del mundo, una novia o un novio, porque mira, estos cristianos no besan, no abrazan. Esa mente entonces no es cristiana. La vida corre muy rápido. Las verdaderas satisfacciones y verdadera felicidad es cuando se llega al matrimonio con los altos valores. 2, 3 años de noviazgo pasan en un momento, y después la dicha de poder testificar que como jóvenes damos testimonio del Hijo de Dios. Pudimos dar testimonio en un noviazgo como cristianos, levantando manos santas sin iras ni contiendas. Alabado sea su nombre. Y el diablo grita como león rugiente, no se puede hacer eso, no se puede, no se puede, serás un tonto. Sí se puede, si somos cristianos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Somos o no somos? Cuando la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvaneciera, ¿para qué sirve? Si nosotros perdemos el sabor de Cristo y su doctrina, ¿para qué servimos? Nosotros tenemos un sabor diferente al mundo. Tenemos el sabor de la presencia de Dios en nosotros. Tenemos el sabor de Cristo en nuestra vida. Así que, con respeto para los que se van a bautizar, si a algunos se les hace difícil, yo lo respeto. Pero si vamos a ser cristianos, yo así pensé, de una vez bien. Y le voy a dar mi vida a Cristo de una vez toda. Y le voy a servir al Rey de Gloria con todo mi ser de una vez. No a medias, no en pedazos. Porque hay hermanos, mientras un hombre se convierte, yo lo sé, hay familias, hermanos, que sí,
todavía alguien va a los bailes, toma, pues yo lo respeto, ¿no? Pero que se quiera bautizar, tiene que ser de la calidad de Dios, bíblica, para gloria del Señor. Tiene que ser de los que le seguimos, pero le seguimos de una vez bien. Un gloria a Dios, hermanos. A su nombre la alabanza. Y estas son las verdades divinas. ¿Quién se goza por ellas? Así que aquí entre nosotros, hermanos, yo no soy juez, ni estoy esperando regañar a nadie, ni castigarlo, ni hacerle juicio a nadie, jamás. Pero sí, cuando hay pecados vergonzosos, cuando un bautizado comete pecados vergonzosos, no se lo voy a decir delante de la gente, pero tengo inmediatamente que hacerlo. Porque si no, entonces, ¿qué cuenta daría el Señor? ¿Qué cuenta vamos a dar al Señor? Si viviéramos ahí cubriendo pecados y cubriendo maldades. Así que, hermanos, el cristianismo es el cristianismo. A su nombre, entre nosotros los jóvenes no debemos de andar tocándonos. Debe haber un respeto. Cuando ella sea una joven o un joven que Dios ponga para que sean novios en su tiempo, y que una edad, vamos a decir, correcta, es de 17 años en delante, pueden tener novios. Pues hay que hacerlo bien. Pero no andar buscando, hermanos, acariciar mujeres o hombres, jovencitos que andan ahí abrazando a los muchachos. No hay que andarse tocando. Hay que hablar, pero hay que guardar un orden. La Biblia es sabia. La Biblia tiene líneas correctas y perfectas. Y el cristianismo es testimonio de ese Dios de sabiduría y poder. Aleluya. A su nombre, gloria, hermanos. En esta noche, hermanos, pues la palabra del Señor nos enseña a los que siguen al Señor y los que no lo siguen. Los que queremos seguirle, pues levantemos nuestra mano y demos gloria a Dios. Si alguien, un amigo mío tan amado, dije, ¿verdad?, cómo claudicó, lo llevé a Portales, los primeros que les hablé del Evangelio, y no resistió. Cuando su madre le dijo que si me seguía a mí o al cristianismo, ese momento moría para él. Y hermano, no soportó. Y dice San Mateo 10:36 en delante: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y con respeto se los digo, como testimonio por la gracia del Señor, a mis hijos, en las pláticas pasivas que llegué a tener con ellos, dialogábamos antes que se casaran. Mi esposa, yo le escuché cuando llegó a decirles: miren, hijos, son mis hijos, los quiero mucho, pero si algún día alguno de ustedes llega aquí borracho, no lo voy a recibir, y no me vaya a hacer de extraño. Así que piénsense bien. Y hermanos, alguien le dijo a mi esposa: ¿y usted se hubiera animado a hacerlo? Sí, señor. Sí, porque está muy duro, porque los hijos se quieren mucho. Pero si un hijo, hermanos, quiere establecer vicios o pecados dentro del hogar, no. Ahí Cristo es primero, y hay un orden, y ahí Dios nos dará la fortaleza. Pero un padre nunca debe dejarse vencer por un hijo que quiere ir hacia el pecado, ni una hija. Un padre cristiano tiene el poder de Dios, sabiduría de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. En esta noche, hermanos, este tema es severo, pero es la verdad. ¿Quién da gloria a su nombre? Cantemos: hermosa es la palabra del Señor. Y mientras un hijo está bajo nuestra parte potestad, somos responsables. Y hermanos, nunca debemos dejarnos vencer de ningún hijo. Si el mundo lo hace, que lo haga, nosotros no. Un gloria a Dios para siempre. Cantemos: Cristo vive. Aleluya.
Hermosa es la palabra, Señor. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso, hermoso, hermoso el Evangelio de poder. Eterna, eterna es la vida que el Señor Jesús nos da. Divino, divino, divino será mirar a nuestro Rey. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso. Esto tiene poder el Señor. Evangelio de poder. Eterna, eterna, eterna es la vida que el Señor Jesús nos da. Divino, divino, divino será mirar a nuestro Rey. ¿Quién quiere orar a Dios unos momentitos, hermanos? Se hizo un poco más largo este culto, es un tema especial. Oremos, Dios está con nosotros. A su nombre la gloria. Señor, nosotros somos los que te seguimos. Queremos caminar contigo, Padre Celestial. Aleluya, Señor, grande es tu nombre y tu poder. Tú nos vas a llevar de victoria en victoria, de fe en fe, Señor. Tu evangelio es poder de Dios para salvación. Tu evangelio es santo y glorioso. Señor, estamos en medio de un mundo en el cual tenemos que resplandecer como luminares. Tenemos que brillar con tu luz. Tenemos que anunciar tu doctrina preciosa y gloriosa. Oh Señor, que no nos avergoncemos nunca de tu evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito seas para siempre, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Vivimos enfrentándonos al pecado, enfrentándonos, Señor, a los medios de contaminación, enfrentándonos, Señor, a todo lo que se opone a la marcha de tu plan de salvación. Vivimos, Señor, con tu poder, asistidos por tu gracia, para decir que tú eres nuestra fortaleza y que vives con nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Tu amor es grande y tu palabra es verdadera. Bendito seas para siempre. Toma en tus manos, oh Dios, cada corazón, cada vida. Toma en tus manos nuestras almas, nuestras familias. Toma en tus manos a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas. Llénales de tu bendición y fortaleza, de ese gozo que es servirte, de esa alegría de poder testificar de tu nombre, de decir que te pertenecemos, Señor. Aleluya. Querido Salvador, toda opresión del enemigo, danos la victoria sobre ella. Estamos en un mundo de tentaciones y pecado, en un mundo, Señor, que tiene atracción para todos, especialmente para los jovencitos, pero la sangre de Jesucristo tiene poder. Cubre con tu manto, Señor, a tu juventud en esta iglesia, en estas congregaciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre del Hijo de Dios. Gloria a ti para siempre, Padre Celestial, por tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos. Tú eres el Dios vivo y el Rey eterno. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Cercano está tu nombre, tu presencia con nosotros. Gracias, Señor. Tu palabra permanece para siempre. Asístenos por los méritos alcanzados en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias.